A lo largo de todos estos días que hemos estado hablando de esta estrategia largo y tendido en varios vídeos, y de hecho una de las teorías que barajábamos, la que más factible me parecía a mí personalmente, era el hecho de que entre el PMC Wagner y el Ministerio de Defensa de Rusia había una compleja estrategia enfocada en una especie de campaña de desinformación por un lado y por otro una campaña básicamente militar que consistía en atraer la mayor cantidad de fuerzas enemigas para defender la ciudad de Artyomovsk o Bakhmut, como la denominan en Ucrania, para que el PMC Wagner pueda seguir con la estrategia que ya se sabe y está perfectamente confirmado por el propio PMC Wagner, que sigue en el Ministerio de Defensa de Rusia y dicha organización militar privada, que se denomina la picadora de Bakhmut, que consiste básicamente en eliminar tantos soldados enemigos, en este caso ucranianos, como sea posible para imposibilitar esta futura, que no se sabe exactamente cuándo llegará a todo esto, contraofensiva de Ucrania. He recibido infinidad de comentarios incrédulos, bueno, dos tipos de comentarios. Unos que decían que me estaba colando totalmente, que esta información la sacaba básicamente del techo, que, bueno, si bien no desvelo mis fuentes, eso no quiere decir que no consulte con nadie, ni solicite información, ni sepa lo que está pasando, ni mucho menos, por un lado. Y ahora, pues yo creo que cada vez se vuelve más obvio que esto está, repito, que ya lo he dicho en infinidad de vídeos, está demasiado ordenado para ser el caos más absoluto. Y por otro lado, también he recibido un montón de comentarios de gente que me decía, pero no desveles la estrategia rusa. Vamos a ver, vamos a dejar esto claro de una vez por todas. Tanto la inteligencia ucraniana como por supuesto la inteligencia estadounidense, que es básicamente la que les suele proporcionar la información a la inteligencia ucraniana, saben perfectamente lo que pasa. O sea, tened en cuenta que el problema mayor de Ucrania al principio parecía la mayor ventaja del mismo país, son los medios occidentales, porque si bien hacen lo posible para con su propaganda convencer a la población occidental de que Ucrania es la buena de la película, que es una democracia, que es un país europeo, que hay que salvarla, que no tiene ningún tipo de corrientes antirrusas, ni muchísimo menos, o sea, sí hace toda esta labor, pero también hace la labor contraria, que es que como lo que lleva a cabo ni siquiera es información con tintes de propaganda, sino que es propaganda sin más, todos los días necesita un titular, al menos uno, porque generalmente suele sacar 3, 4, 5, que de alguna forma beneficien a Ucrania. Y es que eso, por estadística, por probabilidad pura, no puede suceder. No puede ser que todos los días en el periódico os encontréis 3 titulares buenos sobre Ucrania y la misma cantidad de titulares malos sobre Rusia. O sea, si hasta un reloj parado da bien la hora 2 veces al día, pues por probabilidad pura el ejército ruso tendría que hacer algo bien y Rusia tendría que hacer algo bien y Ucrania tendría que hacer algo mal, pero es que nunca sucede. Entonces al final meten a Ucrania en una vorágine en la cual necesita constantemente, pues lo que os decía, dar esas victorias, dar esa impresión de que puede, cuando no es real, no es verdad. Lo han reconocido los propios políticos europeos. No podemos construir escuelas, no podemos hacer nada, porque si dejamos de proporcionarle ayuda a Ucrania, el país se cae, lo están manteniendo artificialmente, básicamente con respiración asistida. En cuanto la quiten, se acabó. And if we don't support Ukraine, Ukraine will fall in a matter of days. So yes, I would prefer to spend this money increasing the well-being of the people, hospitals, schools, the cities, as the mayor is asking for, but we don't have the choice. Es decir, esta guerra, la que la promociona y la que la quiere es la OTAN y en primer lugar, obviamente, Estados Unidos. Bueno, los países anglosajones y entre ellos, en primer lugar, por supuesto, Estados Unidos. Así que, aunque ambos bandos, o sea, tanto bueno, en realidad uno solo, ¿no? Aunque tanto Estados Unidos, mejor dicho, como Ucrania, intuyen, y esto lo han confirmado desde la oficina de Zelensky, de hecho, que no hay realmente una situación tan grave dentro de Rusia como están queriendo hacer que parezca.
Мы абсолютно точно понимаем, что и сегодня наша разведка оценивает, ну и не только разведка, а, собственно, то, что происходит, скажем так, в тыловом обеспечении донецкой группировки, ну то есть есть у них там ресурсы, нет, имеется в виду снарядное обеспечение и так далее. Мы абсолютно точно понимаем, что никакого существенного голода там нету. Мы абсолютно точно не видим, что какие-то происходят там передислокации тех или иных существенных объемов живой силы. Мы это тоже не видим. Мы не видим, что какое-то изменение, собственно, внутри Бахмута происходит. И, естественно, никто никуда не побежит ни 10 мая, ни 5, ни 9, ни вообще не побежит. То есть мы очень аккуратны и прагматичны в этом плане. Мы понимаем, что главная задача – это спровоцировать нас на неконтролируемый. Pero están absolutamente obligados a seguir defendiendo la ciudad, básicamente por el qué dirán en Occidente. Ucrania es como la típica persona que su vida es un absoluto desastre, de puertas para adentro, no es feliz, no se encuentra a gusto consigo misma, pero las fotos que sube a Instagram lo que transmiten es la felicidad más absoluta. Pasa exactamente lo mismo con la situación militar de Ucrania. Es decir, no puede resistir frente a Rusia sin la ayuda occidental, pero ni un día, ni medio día, ni un cuarto de día. Es que no puede ser, y cada vez, obviamente menos, porque la guerra que lleva a cabo Rusia es de desgaste. Pero no puede hacer lo contrario, porque si deja de subir fotos con esa carita feliz y sonriente, la gente al final va a dejar de seguirles, y si les deja de seguir, pues obviamente eso supone que Zelensky se va a convertir básicamente en el segundo Guaidó y lo van a botar del panorama político, lo cual él personalmente ya no quiere, y además Estados Unidos tiene un montón de compromisos en Ucrania, un montón de recursos naturales ya palabrados, o sea, teniendo en cuenta que esto es una cuestión de intereses estadounidenses, Ucrania no tiene ni voz ni voto y no puede parar. Así que tiene que seguir enviando refuerzos a la ciudad de Artyomov. ¿Qué es lo que pasa con la ofensiva ucraniana? Si la hubieran podido lanzar, muy probablemente lo hubieran hecho ya, y es precisamente por eso por lo que hubo un tiempo en el que Rusia no lanzaba ningún tipo de ataques contra la infraestructura ucraniana, y esto muchos medios occidentales lo achacaban a que Rusia se estaba quedando sin misiles. Veáis, tanto la inteligencia militar estadounidense, de la ucraniana mejor ni hablamos, como la inteligencia militar rusa obviamente ya saben dónde están la gran mayoría de las bases del enemigo, dónde se encuentran los suministros de armamento o dónde suelen estar las infraestructuras principales. No siempre tienen muy fácil el llegar a ellas, pero generalmente con los satélites de ahora estas posiciones se conocen. Así que si Rusia hace ataques diarios en Ucrania, muchas veces estará básicamente atacando almacenes vacíos. Es decir, ¿para qué va a atacar un almacén en el cual se encuentran 100 Bayraktars si puede esperar un poco, sabiendo que ese suministro muy probablemente llegará, puesto que ese es precisamente el trabajo de la inteligencia rusa, esperar un par de semanas y al final terminar atacando un almacén en el cual ya hay 400 Bayraktar. Lo mismo una base militar. ¿Para qué se va a atacar una base militar donde hay ahora, yo qué sé, 20 unidades enemigas, 20 soldados enemigos que solo están llegando allí para recibir el primer entrenamiento, como es el caso de los mercenarios extranjeros? ¿Cuándo lo puede hacer? Cuando haya 120. Y es precisamente por eso por lo que digo que si Ucrania hubiera podido comenzar esta ofensiva, ya la hubiera comenzado, y está ahora mismo intentando prepararla para lo antes posible, puesto que cuanto más tiempo pase, teniendo en cuenta que Occidente ya ha entregado la gran mayoría de todo lo que podía entregar en municiones, en tanques y en armamento, claro, por un lado están gastando esas municiones y ese armamento en defender el resto de las zonas del frente, ¿no? O sea, no para la contraofensiva, y por lo tanto están imposibilitando que ese grueso del armamento llegue intacto a la contraofensiva en cuestión. Eso por un lado. Y por otro, mientras pasa el tiempo, Rusia va eliminando cada vez más municiones, armas, soldados
imposibilitando o al menos complicando seriamente esa contraofensiva. Así que muy probablemente comience muy pronto, ya sea que Ucrania no esté para nada preparada para lanzarla, pero es que van a presionar desde Estados Unidos porque si no se van a terminar comiendo todo lo que Occidente ha enviado para que sea utilizado para terminar protagonizando grandes titulares con victorias ucranianas. Así que veremos cuál va a ser el resultado, esto solo lo podrá decir el tiempo, pero lo que está absolutamente claro es que hasta ahora, desde hace pues unos buenos meses, desde que el PMC Wagner entró en la ciudad de Artyomovsk, todos los medios occidentales y en general, digamos, todo lo que es el grueso de la fuerza informativa o más bien propagandística occidental, pues le han estado siguiendo el juego al PMC Wagner y también al Ministerio de Defensa de Rusia. Se creen muy listos. Rusia no hace nada bien ni por casualidad, pero qué casualidad que justo esta vez parece que han sido ellos mismos, debido a tanto infravalorar al que tienen enfrente, los que han caído en una trampa que les tendieron desde Rusia.